Hermanos y hermanas, les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. El día de hoy no pretendo yo enseñarles absolutamente nada nuevo, sino únicamente que recordemos conjuntamente lo que ya sabemos, pero que con el paso del tiempo se ha ido guardando en la memoria. Entonces vamos a hacer un recordatorio sobre buenos y malos. La parábola que todos conocemos, que es una parábola evangélica, narra dentro de esta parábola de un fariseo que con sus múltiples ritos elevó una retorcida oración. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Ahí, solo en esa manera de dirigirse hacia el Señor se detecta hasta cierto sentido un poco de egoísmo y un poco de orgullo. Y digo poco para no magnificar la dimensión de lo que esto representa. En su manera de pensar, todos los demás eran adúlteros, ladrones, indignos, infieles, borrachos, lo que ustedes se quieran imaginar. Él no lo era, él no era como los demás. Él se estaba dando a sí mismo un título de santidad que estaba por encima no de esta gente que podríamos decir nosotros en el lenguaje que utilizamos del mundo. No, él no era adúltero, él no era ladrón, él no era indigno, él era alguien muy superior. Jesús, que sondea los corazones, afirmó que el fariseo había salido con un pecado más del templo, mientras que el otro, el publicano, solo se atrevía a golpearse el pecho y se había retirado del templo con su alma olorosa, perfume agradable a Cristo. Todos conocemos esta parábola. Y por eso les dije en un principio que era para recordar. Simplemente no es nada nuevo esto. Aquel se creía indudablemente una persona muy superior, que probablemente se identifique con algunos que porque rezan el Santo Rosario todos los días, otros porque encienden veladoras, otros porque hacen la coronilla de la Divina Misericordia, porque no dejan de rezar un Padre Nuestro, porque qué sé yo. Entonces llegan a pensar que con esta forma de ser son superiores a los demás y se atreven a criticar en su momento a aquellos que no tienen estas prácticas. Una religión ritualista que no llegue a profundizar en nuestro propio corazón tiende con facilidad a despreciar a los que no piensan y practican lo mismo que nosotros. Y esto lo hemos visto, no es nada nuevo. Hemos visto que inclusive algunos se molestan porque no acuden a un llamado de un rezo de Santo Rosario, a un llamado de una novena, a un llamado de un rezo de la Divina Misericordia, la coronilla, o porque no se asiste a visitar los templos en un día jueves, jueves santo en este caso, o porque ahí está expuesto también de ordinario cada jueves el Santísimo Sacramento del altar y porque se hacen las invitaciones y el otro no acepta o no quiere y se le empieza a criticar, y se le empieza a despreciar. ¿Por qué? Porque no practican lo mismo que uno. San Pedro, un día
recibió una dura lección al respecto. Mientras hacía oración, se le sugiere ir a la casa de un pagano llamado Cornelio. Imagínense esto. Un pagano, un despreciable, un indigno, probablemente un adúltero, probablemente un infiel, probablemente un corrupto, probablemente un borracho, probablemente un drogadicto, un pagano. Pedro cree que se trata de una tentación, pues a los judíos les estaba prohibido poner pie en casa de un no judío. Despreciable porque no practica lo mismo. Despreciado porque no está en la misma religión, porque no tiene el título que da cada religión a cada quien. Despreciado. El Señor le da una señal. 2 hombres llegan a buscarlo. Y así es como sucede. Pedro va a la casa de Cornelio y ahí recibe otra señal de Dios. Aquellos paganos reciben el Espíritu Santo. Más tarde, cuando Pedro relata su experiencia a los demás apóstoles, les decía: el Señor me enseñó que no hay que llamar impuro a ningún hombre. Ese fue el paso decisivo de la iglesia hacia la comprensión y evangelización de los que no eran judíos. No hay que llamar impuro a nadie porque no practica lo mismo que nosotros, porque corremos el riesgo de sentirnos no como los demás. Y entonces, en lugar de ser buenos, vamos a ser malos a los ojos de Dios. Porque muchos creen que porque ya están dentro de un caminar, dentro de un servicio para el reino, muchos creen que ya son buenos. Ciertamente, probablemente dejaron aquella vida que no solo les dañaba a ellos, sino dañaba a los que estaban a su alrededor, porque eran viciosos, porque eran corruptos, porque eran infieles o qué sé yo. Ciertamente dejaron esa vida, pero lamentablemente también vienen a caer en otra situación donde ya se sienten superiores a los demás. Y lo que hace el Señor es lo que enseña el Señor en este caso es que aquellos que abandonaron esa vida que fue muy dolorosa, les sirva para comprender a los demás y evangelizarlos. Jesús en sus enseñanzas muchas veces presentó como ejemplares a personas que no eran judías. Ponle atención a esto. A veces se nos olvida y nos enfocamos únicamente en ciertos aspectos muy relevantes para nuestra satisfacción, porque no somos como los demás. El que se bajó de su cabalgadura, o sea, de su caballo para atender a un necesitado, fue un samaritano. Ojo, fue un samaritano. Y tú y yo sabemos muy bien lo que representaba un samaritano para los judíos. Era tenido como indigno. También la que dio ejemplo de una oración a toda prueba fue una cananea, no una judía. Ante un centurión romano que se reconocía indigno de que Jesús entrara en su casa y que le suplicara una sola palabra para sanar a su hijo, Jesús afirmó que entre los israelitas no había encontrado tanta fe como en ese hombre. ¿Quién te dice a ti, por ejemplo, que una de las personas que tú desprecias
no es mejor que tú. Le desprecias porque no practica lo mismo que tú. Le desprecias porque practica otra religión. Le desprecias porque es de otra raza. Le desprecias porque es de otra profesión. No. Aquí lo que habla el Señor es de tener una comprensión hacia estas personas y evangelizarlas, porque conforme se vayan evangelizando y entendiendo por qué las personas son como son, más fácil será atraerlas al conocimiento de aquel que tú y yo conocemos. Es tan fácil, pero tan fácil creer que los que no piensan como nosotros son malos. Es fácil despreciarlos y a primera vista extenderles o ponerles un sello hacia el infierno. Conforme se va conociendo, por ejemplo, a las personas que están hundidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en la corrupción, la psicología narra que esto deriva de problemas ocultos y enraizados en su niñez, que lamentablemente con el transcurrir del tiempo no tuvieron la capacidad como para entender la vida en ese sentido y para entender que también hay personas buenas que les pueden ayudar y se dejaron hundir. Hay unos que tocando fondo lograron salir y tuvieron su encuentro con el Señor, como probablemente te haya sucedido a ti o a mí, o simplemente ya no pudieron y se terminaron abandonados en la calle, terminaron internados en un hospital psiquiátrico, terminaron tirándose de un puente, o en pocas palabras, suicidándose, porque no tuvieron a su alrededor personas comprensivas y que les mostraran el camino, la verdad y la vida. Se nos olvida que solamente Dios puede ver lo profundo del corazón. Se nos olvida que Dios no tiene favoritismos, que Dios está con todos los de buena voluntad. Y la buena voluntad es algo de corazón que solamente Dios mismo puede escrutar. No somos nosotros los llamados a creernos superior a los demás. No somos nosotros los llamados a creernos buenos y santos. No, no somos nosotros. Es Jesús quien juzga el corazón de cada uno. Más vale, como decía un sacerdote, hacer una oración pequeña y corta, pero que realmente exprese de corazón el sentimiento hacia Dios y no hacer oraciones largas y monótonas, donde lo único que queremos es demostrar que somos mejores que aquellos. Jesús mismo dijo, no he venido por los que están sanos, he venido por los enfermos. Hay que ponerle atención a esto. Jesús dio al respecto una norma muy sabia para saber si somos buenos o malos. Jesús la dio. Y aquí es donde tienes tú que ponerte a pensar si te consideras una persona buena o te consideras una persona mala. Porque al final somos nosotros los que podemos pensar qué es lo que somos. Nos dijo el mismo Jesús que había que analizar detenidamente no nuestras formas externas de culto, sino las profundidades de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto?
que si tú vienes y rezas un santo rosario, pero lo haces desde la profundidad de tu corazón, rumiando, reflexionando, meditando lo que cada misterio de este santo rosario implica, y lo haces ante Dios con un corazón desnudo, ten por seguro que ese santo rosario subirá como una oración, como un incienso agradable a los ojos del Señor. Pero si simplemente lo haces por altanería, por soberbia, por orgullo, para que los demás te vean que eres un religioso que cumple con las normas, ten cuidado, ten cuidado. Jesús aseguró que de allí de la conciencia salen los asesinatos, las fornicaciones, las envidias, los adulterios, los robos. ¿Qué más te puedo decir? Todo lo podrido que se esconde en lo más íntimo de nosotros. Nuestros ritos y ceremonias que no proceden de un corazón recto no agradan a Dios. No agradan a Dios. ¿De qué sirve, por ejemplo, acudir asiduamente a una Eucaristía si tu conciencia no es lo que Dios quiere que esté, como Dios quiere que esté, y es decir, limpia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ser un asiduo al jueves eucarístico si tu corazón no está como Dios quiere que esté? Entonces, de acuerdo a tu conciencia, que es de donde sale todo. Por eso Jesús dijo en una ocasión, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale de tu corazón. El profeta Jeremías lo entendió perfectamente cuando de parte de Dios habló al pueblo. ¿Para qué me traen ustedes incienso de Sabá y plantas olorosas de países lejanos? A mí no me agradan sus holocaustos ni sus otros sacrificios. Lo que no llega de un corazón limpio no le puede agradar a Dios. La religión que nos lleva a despreciar a otros, a creernos mejores, solo sirve para que salgamos con un pecado más del templo, con un pecado más de nuestra comunidad, con un pecado más de nuestro ministerio, con un pecado más de la misa, con un pecado más de tu lugar de trabajo, de tu lugar de estudios, con un pecado más. Hay que tener cuidado con esto. Nadie está libre de pecado. Y aquel que se considere libre de pecado, indudablemente miente. Y por eso es que cuando se dice en la misa, perdona mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Son 4. Pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué quiere decir esto? No estamos exentos de pecado. Y sin embargo, podemos muy fácilmente decir, no soy como los demás. Yo soy el líder. Yo soy el dirigente. Yo soy el coordinador. Yo soy el responsable.
yo soy el predicador, yo soy el catequista. Oh, estos no, estos son del montón. Yo soy el superior. Momento. Hay que ponerse a pensar y no salir con un pecado más cada día y no seguir acumulando más pecados, como le sucedió al fariseo de la parábola. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.